Chicos. Ok, chicos, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio pues las actividades de esta semana. Vamos a analizar un poco o a recordar un poco con lo que tiene que ver los números fraccionarios, específicamente las operaciones básicas con fracciones. Voy a, a compartir pantalla, por favor. Ok, entonces estoy compartiendo pantalla, chicos. Ustedes puedan un poco ir visualizando lo que vamos a analizar el día de hoy. Hoy día básicamente vamos a trabajar con las operaciones fraccionarias. Me indican por favor si ustedes pueden, si pueden visualizar, si visualizan el tema. Me indican por favor para poder continuar. Se ve. Ya, ok, listo. Hay que un poco interactuar, chicos, no tengan miedo en hablar. Ustedes parece que tienen miedo a hablar, prender la cámara, hasta preguntar tienen miedo. Hay que hablar y hay que preguntar por cualquier situación o cualquier duda que ustedes llegasen a tener. Bien, empezamos. Entonces, tenemos el tema de las operaciones con fracciones. Vamos a analizar cómo hacemos más grandes las fracciones, cómo simplificamos las fracciones, cómo reducimos fracciones, comparamos fracciones, cómo calculamos fracciones de un número, cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. Este va a ser el tema de trabajo del día de hoy. Como primer tema, ¿cómo amplificar una fracción? Una fracción yo la puedo hacer mucho más grande de lo que ustedes puedan encontrar. Aquí yo tengo un ejemplo. Este ejemplo que ustedes pueden visualizar acá. Empezamos con 2/3. Ustedes pueden ver. Este 2/3 lo hago más grande. El 2/3 termina en 10/15. ¿Cómo termina de esa manera? Yo al numerador, este es el numerador y el de acá abajo es el denominador. Al numerador y al denominador yo los puedo multiplicar o los debo de multiplicar por un mismo número. En este caso, utilicé el 5. Puede ser que ustedes utilicen otro número, tal vez utilicen el 3, tanto para el numerador o para el denominador. En este caso utilizo el 5 y hago la multiplicación. 2 por 5, 10, y 3 por 5, 15. En este caso, este sería la amplificación de esta fracción. De esa manera, yo puedo amplificar. Ahora, hay que recordar que nosotros podemos saber si dos fracciones son equivalentes multiplicando sus términos en cruz y comprobando si nosotros obtenemos el mismo producto. Por ejemplo, tengo 2/3, que es la fracción que yo amplifiqué, la de aquí, y amplifiqué a 10/15, tal como ustedes pueden ver, 10/15. Al momento de amplificar, si yo multiplico en forma cruzada, de esta manera me dan el mismo resultado. 2 por 15 es 30 y 3 por 10 es 30. Por lo tanto, significa que son fracciones equivalentes, porque puede darse el caso de que si yo multiplique fracciones en forma de cruz y no me den los mismos resultados, no son fracciones equivalentes. Entonces, eso es lo que hablamos de este primer tema, cuando son fracciones, amplificar fracciones. Bien, continuamos con nuestro siguiente tema. Dentro de nuestro siguiente tema, tenemos cómo simplificar fracciones. Ahora ya no voy a hacer las fracciones grandes, ahora voy a hacer las fracciones pequeñas. Para hacer una fracción pequeña, yo la tengo que simplificar, hacer más pequeña. Y para simplificar, yo tengo que utilizar otra operación matemática. Si yo amplifique, al momento de amplificar,
multipliqué, aquí ya no voy a multiplicar, acá voy a dividir. ¿Y para qué voy a dividir? Para un mismo número, el valor de la fracción. En este caso tengo 4/6 dividido para 2. Ahora, aquí para dividir o para simplificar una fracción, tengo que ver que el número que yo voy a utilizar sea una división exacta en el momento que yo vaya a dividir. Porque, por ejemplo, aquí en 4/6, si yo utilizo el 3 solamente lo puedo dividir para 6 para 3. Pero el 4 dividido para 3 no saldría una división exacta, me saldría valores con decimales. Por lo tanto, yo este número no lo podría utilizar. En este caso, sí utilizo el 2, porque yo el 4 lo puedo dividir para 2 y el 6 lo puedo dividir para 2. Solo tengo que utilizar valores que sean divisibles tanto para el numerador y para el denominador. En este caso, 4 dividido para 2 es A2 y 6 dividido para 2 es A3. Cuando yo obtengo esta fracción que está acá ya simplificada, voy a obtener una fracción irreducible. ¿Qué significa? Que yo ya no la puedo hacer más pequeña. Este 2/3 ya no se puede hacer más pequeño. Por lo tanto, este sería el resultado de simplificar el 4/6. Entonces, es muy importante de que ustedes pues también aprendan o sepan que existe esta modalidad para poder simplificar. Eso ustedes ya lo han utilizado porque ustedes ya han trabajado con fracciones. Ahora, también podemos reducir fracciones a común denominador. ¿Qué significa común denominador? En donde yo tenga un denominador igual. Eso se llama común denominador. Que si yo en el primer denominador tengo 6 y tengo 3, yo puedo hacer que los dos denominadores sean iguales. Y existen dos maneras. Por el método de productos cruzados y por el método del mínimo común múltiplo, que ustedes también lo han utilizado. El mínimo común múltiplo. Esto solamente para que se acuerden y activen un poco la capacidad que ustedes ya pusieron a prueba en años anteriores cuando vieron este tipo de temas, solamente para que recuerden. Y aquí tenemos estos dos métodos. ¿Cómo es el producto cruzado? ¿Qué significa producto cruzado? Cuando yo voy a utilizar o voy a aplicar el método de producto cruzado, yo lo multiplico cada numerador por el denominador de la otra fracción. Multiplico cada numerador por el denominador de la otra fracción. Por ejemplo, para yo obtener este 8 que está acá, porque todos son, este es 8/24 y acá 18/24. Multiplico de esta manera. 2 por 4, 8, y 6 por 3, 18. Este es el numerador de esta, y este es el numerador de la que tengo aquí. Y ahora solamente me tocaría ponerle los denominadores aquí, al 8 y al 18. En este caso ustedes ven que es 24. ¿Y cómo obtuve ese 24? 6 por 4, 24. Entonces ahí yo tengo, ese es el denominador común. Ustedes lo pueden ver aquí en este ejemplo. Esa es una manera. Ahora, el método que más se utiliza o el que utilizamos nosotros es el mínimo común múltiplo. Ese es el método que nosotros más utilizamos. Aquí tengo la misma fracción que tengo acá. Los denominadores son 6 y 4. Para encontrar este mínimo común múltiplo, que en este caso me dio 12, ojo que me dio 12, me dio la mitad de 24. Por eso se llama mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo obtengo? Estos dos denominadores los saco aparte. 6 y 4
Y se acuerdan de este rayado que se hacía. Y yo empezaba a descomponer estos valores, tanto el 6 como el 4. El 6 y el 4 yo le empezaba a sacar mitad de 6,3 y mitad de 4,2. Sigue habiendo mitad. Cada columna tiene que llegar a 1. Mitad de 3 no hay, mitad de 2, 1. Ya terminé esta columna y el 3 todavía lo tengo pendiente. El 3 tiene tercera. Y tercera de 3, 1. Este resultado lo multiplico. 2 por 2, 4 y por 3, 12. Por eso es que me da 12, como ustedes pueden ver, visualizar ahí. Ahora, una vez que yo obtengo el mínimo común múltiplo, que fue 12, este 12 lo divido para cada denominador, divido y el resultado lo multiplico para el numerador. Ustedes pueden ver. Hago la primera, 12 dividido para 6 es a 2, por 2, 4. La segunda, 12 dividido para 4 es a 3, por 3 es a 9. Y aquí tengo estas dos fracciones, 4 doceavos y 9 doceavos. Ahora, yo en las siguientes actividades yo podría sumar o restar, dependiendo del ejercicio. Yo puedo hacer esas dos operaciones dependiendo de lo que me pidan en el momento de la clase. Entonces, eso es el método del mínimo común múltiplo. Es importante que ustedes sepan o se acuerden de cómo se aplica esa metodología. Bien, sigo. Yo puedo comparar fracciones. ¿Cómo comparo fracciones? Comparar significa verificar cuál fracción es menor, cuál fracción es mayor. Eso significa comparar fracciones. Y para comparar fracciones yo tengo tres maneras. Cuando las fracciones tienen el mismo numerador, como en este ejemplo, aquí tengo numerador 2 y el numerador 2. ¿Qué pasa cuando tienen el mismo numerador? ¿Cuál de las dos son mayores? Me indican que la mayor fracción es la que tiene el denominador pequeño. Esa es la mayor, la que tiene el denominador pequeño. Como estos son iguales, ¿cuál es el denominador pequeño? El 4. Por lo tanto, esta fracción es mayor. 2/4 es mayor a 2/6. Pero aquí en el ejemplo, este símbolo que está aquí se lee menor que. Menor que. En el ejemplo yo ubico que 2/6 es menor a 2/4 porque esta está ubicada primero. Por eso, si tuviese todo lo contrario, esta tuviese acá, ya no sería 2/6 menor a 2/4, sino 2/4 mayor a 2/6. Hay que saber símbolo de mayor y símbolo de menor. Muy bien, esa es la primera forma de saber cuándo una fracción es menor o mayor. La siguiente forma. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, puede darse el caso, esta fracción tiene el mismo, o sea, en este caso tiene 6 y 6. Aquí vamos a ver cuál es mayor. Va a ser mayor aquella fracción que tenga el numerador más grande. En este caso, el numerador más grande es 5. Por lo tanto, 5/6 es mayor a 2/6. Si yo lo ubicaría, yo diría que 5/6 es mayor que 2/6. Pero como aquí en el ejemplo, esta está primero, por eso se ubica 2/6 es menor que 5/6. Eso es en el caso cuando aparezcan denominadores iguales y acá aparecen numeradores iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando son numeradores y denominadores distintos? ¿Qué se hace ahí? Primero, tengo que reducir
a común denominador, que los denominadores estén iguales, tal como en el ejemplo anterior, que los denominadores estén iguales, tal como en este ejemplo, que estos denominadores estén iguales. Por ejemplo, el 6 y el 4 no son iguales, los pasamos a 12. Y ahí yo ya sé cuál de esos denominadores, cuál de estas fracciones es mayor o es menor. Por ejemplo, en este ejemplo, 4 doceavos y 9 doceavos. ¿Cuál es mayor o cuál es menor? Entre 4 doceavos y 9 doceavos. ¿Cuál es mayor? Ayúdenme. Tengo el concepto. Cuando los denominadores son iguales, son mayores aquellas que tengan el numerador más grande. Entonces, entre 4 doceavos y 9 doceavos, esta fracción 9 doceavos es mayor. Perfecto, 9 doceavos es mayor y esta es menor. Si yo la ubicaría matemáticamente, quedaría 9 doceavos mayor, este es el símbolo, a 4 doceavos. Y ahí quedaría la operación. Estos son conceptos básicos que nosotros tenemos que manejar y conocer. Muy bien. Ahora vamos a hacer operaciones, no tanto operaciones, sino vamos a calcular la fracción de un número. Yo puedo, por ejemplo, calcular la fracción de una fracción del número 50, o una fracción del número 100, o una fracción del número 12, del número 20, de cualquier número. Una fracción de un número. En este caso, el ejemplo que tengo acá, vamos a calcular la fracción del número 30. O sea, quiero saber cuántos es la 2/5 partes de 30. El 30 dividido en 5 partes iguales, de las cuales tengo que tomar 2. Ese es el procedimiento que vamos a aplicar. Existen dos formas para poder encontrar esos procedimientos o ese resultado. La primera forma, dice que multiplicamos multiplicamos el número, este número que está aquí, el número, cuando yo hablo de número, o el concepto me habla de número, es del valor que voy a encontrar, en este caso es 30. Ese número lo voy a multiplicar por el numerador, aquí está. Entonces tengo aquí 30 por 2, y el resultado, tal como me lo indica aquí, se divide con el denominador. Entonces, con este 5. ¿Está? Entonces, 30 por 2 dividido para 5. 30 por 2 da 60. Y 60 dividido para 5 me da 12. Si quiere decir que las 2/5 partes de 30 es 12. Imaginémonos que alguien les diga, a ver, tienen $30. De los $30 que ustedes tienen, págame o págueme las 2/5 partes. Nada más quiero que me pague las 2/5 partes de los $30 que usted me debe. Entonces yo cojo, saco mi bolsillo, tome $12. Le voy a pagar las 2/5 partes de los $30 que yo le debí. Entonces, de esa manera se puede aplicar o se aplica el procedimiento. Aquí está el procedimiento número 1. Y vamos con el procedimiento número 2. ¿Qué hago con el procedimiento número 2? El número, este número, es el mismo ejemplo, se divide con el denominador, en este caso con el 5. Tengo 30 dividido para 5 y ese resultado se multiplica con el numerador. Entonces 30 dividido para 5 multiplicado por 2. 30 entre 5 es 6, multiplicado por 2 me sigue dando 2.
Por lo tanto, ese es el segundo procedimiento. O lo pueden hacer también de manera mental, a lo criollo. Si yo digo el 30 dividido en 5 partes, iguales, es 6, 6, 6, 6 y 6. Aquí tengo. ¿Cuántos 6 tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 números 6. Y de estos 5 números 6, tomo los dos. Tomo 2. Les iba a decir, tomo los dos primeros. No, eso no tiene nada que ver. Pues lo que tiene que tomar son 2 números 6. Los 2 números 6 los toma y eso le da 2. Y también es válido. Pero lo podemos hacer matemáticamente. Este es el procedimiento. Multiplicar y dividir. Es las dos operaciones que se utilizan para poder aplicar este procedimiento. Bien, continuamos. Vamos a sumar fracciones. Yo puedo sumar fracciones. Cuando voy a sumar fracciones, existen dos maneras. Cuando tienen el mismo denominador y cuando tienen diferentes denominadores. Por ejemplo, si yo tengo el 2/3 más 3/4, tengo el mismo denominador, 6 y 6, y tengo diferentes denominadores, 3 y 4. ¿Qué pasa cuando tienen igual denominador? Esto es fácil, se pasa el mismo denominador y se suman los numeradores. 2 más 5, 7. Y este es el resultado final. ¿Qué pasa cuando tengo esta fracción y son denominadores diferentes? Entre estos dos... Tenemos que sacar el mínimo con un múltiplo. Exacto. Entre estos dos números saco el mínimo como un múltiplo. Los puedo sacar mentalmente si ya manejo el tema de fracciones. O puedo hacer el procedimiento que todos sabemos. 3, 4, bueno, en este caso son dos números sencillos que no necesito hacer. Pero bueno, si ustedes lo quieren hacer, saco. Mitad de 3 no hay, de 4, 2. Sigue habiendo mitad en el 2, el 3 lo sigo bajando. Yo siempre lo bajo para no confundirme. Es un consejo que les doy a ustedes también. Y mitad de 2, 1. Cada columna tiene que llegar a 1. Acá esta columna no ha llegado a 1 todavía. Entonces el 3 tiene tercera y es 1. Multiplico el resultado. Esta última columna es el resultado. 2 por 2, 4, por 3, 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo aquí es 12. O si no, yo hubiese multiplicado el 3 por el 4, que es 12. No siempre se recomienda multiplicar porque muchas veces pueden ser que haya más de 2 fracciones. 2, 3, ya diferente. Y luego aplico el procedimiento. Divido y multiplico. Y multiplico. Divido abajo, multiplico arriba. Entonces voy con el primero. 12 dividido para 3 a 4. 4 por 2, 8. Más símbolo. 12 dividido para 4 a 3. 3 por 3, 9. Y obtengo la suma de estos dos valores. 8 más 9, 17. Y este número lo vuelvo a escribir. Igualito, tal como está ahí, 2. Y este sería el resultado final. Esta fracción no puedo simplificar. Es irreducible. Ustedes me dirán, pero profesor, el 12 sí lo puedo, sí, pero el 17 no. Tiene que haber para los dos, no solamente para uno. Ahí se tienen que acordar del concepto de reducción de fracción o de simplificar fracciones. El concepto que vimos anteriormente. Que se divide para un mismo número el numerador y el denominador. Se divide para un mismo número el numerador y el denominador. Muy bien. Acá tengo el ejemplo que ya les expliqué anteriormente, que hago cuando obtengo con denominadores diferentes.
que tengo que sacar el mínimo común múltiplo. La resta de fracciones, la misma situación. Si son iguales, como en este caso, en este ejemplo que tengo acá, si son iguales los denominadores, se vuelve a escribir el mismo denominador y los numeradores se restan entre sí. Al 6 le quito 2, 4. Y ahí me queda 4 quintos. Ya no puedo simplificar. Y si son denominadores distintos, saco el mínimo común múltiplo entre 6 y 8, que es el proceso más utilizado. El mínimo entre 6 y 8 va a ser 24. 24, si yo vengo y multiplico estos dos como el que tengo acá, 6 por 8 me da 48, un número mucho más grande. Más fácil se me hace dividir para 24 que con 48, que viene a ser igual, pero más fácil es con 24. 24 para 6 es a 4, por 7, 28. 24 para 8 es a 3, por 3 es 9. Y luego hago la diferencia, 28 le quito 9, me da 19, sobre 24 que lo traslado. Es el mismo procedimiento que la suma, con la diferencia de que en uno sumo y en el otro tengo que restar. Bien, continuamos con la siguiente operación, que es la multiplicación de fracciones. ¿Qué voy a hacer cuando multiplico fracciones? Para multiplicar fracciones, el procedimiento que se utiliza es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 3 por 2, 6. 5 por 3, 15. En este caso sí se puede simplificar. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 15 es 5. El resultado es 2 quintos. Y ese sería el resultado final de esa operación. Así se multiplica fracciones, numerador con numerador. Cuidado, me van a hacer esto. Eso no se hace cuando voy a multiplicar fracciones. Eso no está bien. El procedimiento es como el que le digo. Y por último, dividir fracciones. Para dividir fracciones existen dos formas. La que siempre y la que más se utiliza es multiplicar en forma cruzada. Aquí se utiliza esto, así. Esta es una división. Ustedes ven 2 puntos. Estos 2 puntos es dividir. Eso en matemáticas es división. Un punto es multiplicar, 2 puntos es dividir. Entonces, tengo estas dos fracciones, las voy a dividir, que se van a transformar en una multiplicación. Aquí, de manera cruzada. Primero, siempre va a ser este número. 6 y 3, puede ser cualquier otro valor, pero siempre es en esta diagonal. 6 por 3, 18. Y 5 por 2, 10. Puedo simplificar. Mitad 9. Mitad 5. Y aquí me quedaría 9 quintos. Y ese sería el resultado de esa operación. La siguiente forma, que también se utiliza, pero más que todo uno en matemática lo que quiere es simplificar operaciones y hacerlo más sencillo. Entonces, la siguiente forma es que la segunda fracción, esta es la primera, y la de acá es la segunda. Entonces, que la segunda fracción se la invierte. Numerador pasa a ser denominador y denominador pasa a ser numerador. Entonces, el 6 quintos queda igual. Pero el 2 tercios ya no viene a ser 2 tercios, sino 3 medios, como ustedes ven aquí. Y luego de división pasa a ser multiplicación. Y ya no se aplica esto. Ojo, ya no se aplica ese producto.
Ya aquí, como es multiplicación, numerador con numerador, denominador con denominador. 6 por 3, 18 y 5 por 2, 10. Mitad 9 y mitad 5. Entonces quedaría 9. Y ese es el resultado final de esa operación. Y eso es, chicos, la explicación sobre el tema de fracciones, que es muy importante que ustedes, pues, que ustedes lo utilicen y lo manejen. Muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna No, pregunta? profesor. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Muy bien, vamos un poco. Voy a compartir. Voy a ir compartiendo pantalla. Bien. Hemos analizado mucho lo que es las operaciones de fracciones. ¿Cómo simplifico un número? No recuerdo. Si yo voy a simplificar un número, por ejemplo, tengo el 20, 20 doceavos. Muy importante. ¿Cómo lo voy a simplificar? Este número le saco mitad. Mitad de 20, 10, mitad de 12, 6. Ojo que esto es mentalmente, ¿no? No necesito decir, voy a dividir para 2, tanto el 20 como el 2, sino mentalmente. Y los voy simplificando hasta obtener una fracción irreducible. Aquí todavía puedo simplificar. El 10 mitad es 5 y el 6 mitad es 3. Por lo tanto, el resultado es 5 tercios de esta fracción. Para que ustedes aprendan y sepan, algunos que tal vez se les haya olvidado. Ahora, para poder sumar, ya les había indicado, si yo tengo una fracción, 2 cuartos más un tercio, trazo una línea, porque aquí va el denominador común, aquí en este espacio. Entonces, tengo dos opciones, sacar el mínimo con el método que ustedes ya saben, o estos dos valores multiplicarlos directamente, 4 por 3. Valores primos entre sí, los puedo multiplicar. Entonces, entre el 4 y el 3 multiplicado me va a dar 2. Y ese es el mínimo común múltiplo. Y luego aplico. Divido el denominador común para cada denominador. 12 dividido para 4 es A3 y el resultado se multiplica con 2. 3 por 2, 6, más 12 dividido para 3 es A4, 4 por 1, 4. Y esto es igual, 6 más 4, 10, y el 12 se traslada, 10 doceavos. Y simplifico, mitad 5, mitad 6. El resultado, 5, 6. Ese es en el caso de la suma, y en el caso de la resta se utiliza el mismo procedimiento que la suma. Ya en el caso de la multiplicación, 2 sextos por, miren que aquí ubico puntos, por 1 cuarto. Igual, aquí ustedes pueden multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, si yo tengo 2 por 1, aquí yo aplicaría, por ejemplo, 2 por 1 sería 2, y 6 por 4, 24.
saca mitad, 1 y 12. Y esto sería un doceavo. Y ese sería el resultado final de esa operación. Ahora, si usted no multiplica, usted va a dividir 2/3 dividido para 1/2. Aplica el procedimiento que usted sabe. Multiplicación en forma cruzada. 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3. Y quedaría el resultado final. Esas son las operaciones que ustedes pueden utilizar cuando yo voy a realizar este tipo de trabajos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta. Profe, ninguna pregunta. No, ninguna. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Vamos a trabajar con algunos ejercicios para que ustedes no son tan complicados, no ejercicios tan complicados, algo sencillo que ustedes puedan poner en práctica. Solamente vamos a tomar lo que es sumas y restas con fracciones, y el tema de multiplicación con división quedará como tarea para mañana, que les subiré a la plataforma y ustedes puedan realizar ese trabajo durante estos días. Entonces, esa va a ser la actividad que vamos a hacer en este momento. Ustedes lo copian. Ustedes dirán, son algunos ejercicios, pero son sumas pequeñas. Fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas que son muy pequeñas y que ustedes las van a trabajar sin ningún problema. Entonces, ya les voy a ubicar, por favor. Bien, voy a compartir pantalla. A ver, me esperan un momentito, por favor. Espérenme un momentito. Bueno, vamos a trabajar con esta de aquí. No se preocupe que vamos a empezar con la multiplicación y con la división. Para la suma y la resta, dejarlas para la siguiente clase. Por favor, necesito que estas operaciones que están aquí, vamos a efectuarlas en este momento. Cópienlas, por favor. Estas operaciones que ustedes ven aquí.
Ok, chicos, aquí también les encontré el tema de la suma, el tema de las sumas y las restas. Bueno, que esta imagen se me había cortado de acá. Ustedes van a copiar, también van a copiar en este momento. Estas las van a copiar. Estas que ustedes ven ahí. Nuevamente les vuelvo a ubicar esta que está aquí y van a copiar esta que está acá. Esas dos, esa no la copio. Entonces van a copiar estas tres que están acá y estas cuatro de acá. Ese era justamente los ejercicios que les iba a ubicar. El cuadro se me había desaparecido, pero bueno, ya lo encontré, ahí está. Me avisan por favor cuando ya terminen de copiar para poder dejar de compartir y darle algunas indicaciones en la parte final de la clase. Este tema sí, el de la suma y la resta sí, cópienlo por favor todo, pero aunque el otro, el de la multiplicación y la división, esa va a estar subida en la plataforma Teams y no es necesario que me estén pidiendo que lo ponga para copiarlo, porque el día de mañana va a estar subido ahí en la plataforma y ahí ustedes lo van a poder visualizar. Este de la suma y de la resta, sí, por favor, los ubican, sí los copian. No tiene nada de dificultad estas operaciones, porque por ejemplo, esta es denominador igual, denominador igual, denominador igual, denominador igual. Entonces no tengo ningún problema. Si por ejemplo yo tengo un octavo más 6 octavos, igual, paso el mismo denominador y estos dos se suman 7 octavos. O sea, no hay ninguna dificultad, solamente como ejemplo de esta operación. En las de acá también tengo denominador igual, este es denominador diferente y denominador diferente. En este caso tengo dos ejercicios que tienen denominadores diferentes, el resto son numeradores iguales o semejantes. Me indican, por favor, cuando ya hayan terminado de copiar
Profe, ya terminé. Listo, ya por favor voy a dejar de compartir para pasar a tomar la asistencia.